Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Posteriormente hablaremos sobre los niños intoxicados en Chihuahua por plomo. Y por último, conoceremos las historias de los defraudados por FICREA. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Surgió como una de las grandes obras del actual sexenio. Es el proyecto de infraestructura más importante en la historia reciente de nuestro país. De acuerdo con el gobierno, es de enorme impacto social y económico. Un proyecto autofinanciable que se construirá en terrenos propiedad del gobierno de la República. Se trata del nuevo aeropuerto. Su construcción generará 160,000 empleos y más de 400,000 en su operación plena. Será uno de los principales empleadores de América Latina. Aquí en Semanal 28 le hemos dado seguimiento a lo que será esta magna obra, su espacio, sus costos, el ingenio, los beneficios, el diseño. Es un reportaje de mi compañera Patricia Rodríguez Cano. Estos terrenos son parte de las 4,431 hectáreas que darán cabida al nuevo aeropuerto. Se trata de una zona federal contigua a las 12,500 hectáreas que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nuevos terrenos que, como propiedad del gobierno, no requerirán de expropiación. La ubicación geográfica de esta tierra está en los municipios de Atenco y de Texcoco. Los municipios colindantes también pues, son Chimalhuacán, son Ecatepec, la delegación Venustiano Carranza, la delegación Gustavo Amadero, el municipio de Nezahualcóyotl. Esa es la zona colindante. Déjeme decirle que en esta zona de la metrópoli del Valle de México pues hay un gran reto. Es la zona quizás menos privilegiada en términos de empleo, en términos de salud, de cantidad de hospitales, en términos de índices de educación, de número de escuelas. Este proyecto va a venir a beneficiar enormemente a la población de esta región. Pues definimos un proyecto pues de tal naturaleza que no tenía que expropiar absolutamente ningún metro cuadrado de terreno, que podía perfectamente encajar en la tierra propiedad del gobierno federal. Platicamos con los habitantes de Atenco, les hicimos ver las bondades de un proyecto de esta naturaleza. En esta primera etapa de construcción se prevé la generación de 160,000 empleos hasta llegar a 400,000 empleos cuando inicie su funcionamiento. Se contemplan obras hidráulicas y de reforestación supervisadas por la Conagua y la Semarnat. De hecho, ya se realizan contrataciones con los pobladores de la zona de Atenco, donde ya se da la generación inicial de empleos. Solamente le digo que la persona que nos dio el dato dice que va a trabajar dentro del polígono del aeropuerto, no precisamente que estén designados para un área específica. Prácticamente hablaron de forestación y reforestación. De eso es de lo que se trata. De hecho, se les ha integrado. Hoy le podría decir que tenemos alrededor de 600 personas dentro de las tierras del aeropuerto haciendo tareas de orden medioambiental, de protección al medio ambiente. Eso es nosotros estamos siendo extremadamente cuidadosos con toda esta parte. Traemos distintos proyectos con distintos grupos para siembra de cultivos como espárrago, como distintas alternativas que están siendo apoyados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Como usted puede observar, nos encontramos en el Estado de México, en San Cristóbal, Nezquipayac. Aquí inicia la zona federal, una zona federal
donde se encuentran parte de los terrenos donde será construido el nuevo aeropuerto. La zona del vaso del lago de Texcoco dejará de ser un área desértica para convertirse en una zona amigable con el medio ambiente. Se reforestarán más de 4,000 hectáreas, un área 4 veces más grande que el bosque de Chapultepec. Se construirán 21 plantas de tratamiento de aguas, 5 lagunas de restauración. Se entubará por completo el río de los Remedios. Disminuirá en cerca del 50% la demanda de agua potable del aeropuerto actual. Habrá una nueva red carretera. Todo lo anterior tiene el permiso de la Semarnat con una autorización ambiental inicialmente de 48 años con la finalidad de llegar a un permiso de 100 años para la operación y mantenimiento de la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Va a estar ubicado dentro de la zona metropolitana, prácticamente a 10 kilómetros en línea recta de donde está el actual aeropuerto. Es una zona de privilegio desde el punto de vista ubicación. Ahí el gobierno federal tiene propiedad de 12,500 hectáreas, en una parte que hoy pues son terrenos salinos, terrenos poco aprovechados, lo que fue hace mucho tiempo una parte del lago de Texcoco, se desecó en el siglo XVIII prácticamente. Hoy en esa zona se han destinado 4,530 hectáreas para ubicar el nuevo aeropuerto, que es pues más de 6 veces más grande del aeropuerto que hoy tenemos, que les va a dar un gran beneficio y una gran rentabilidad. Pero no serán solo los agricultores. Yo lo que veo aquí claramente pues es que los prestadores de servicios, sean restaurantes, sean taxistas, sean hoteles, sean distintas áreas, van a tener un enorme beneficio. La primera etapa que estamos observando se planea entre 4 y 6 años con el objetivo de lograr la construcción de 3 pistas en completo funcionamiento, 2 para uso comercial y 1 para la seguridad del propio aeropuerto. Obra transeccional cuyo objetivo es que para el año 2018 o bien para el 2020 pueda empezar a atender a 50 millones de pasajeros anualmente hasta llegar a 120 millones de usuarios al año, informó Patricia Rodríguez Calva. Ellos viven en una zona donde hace años operó una empresa fundidora. Hoy es su hogar, está en la colonia Rinconada. En este lugar habitan alrededor de 1,500 familias. La mayoría tiene hijos que muestran signos de alguna enfermedad a causa de los residuos emanados de esta empresa que operó por más de 85 años. Los habitantes están preocupados. Sin embargo, las autoridades dicen que no existe ningún problema. Vea el siguiente trabajo de mi compañero Salvador Gómez. Los resultados de exámenes realizados por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 119 niños en el 2012 y que arrojaron altos niveles de plomo en la sangre. Se dice que fueron ocultados a los padres de los menores de una escuela primaria del fraccionamiento Rinconadas Nogales en la ciudad de Chihuahua. Ahora estos resultados están en su poder y aseguran que más de 400 niños presentan severas complicaciones de salud a causa de los residuos emanados de una empresa fundidora que operó por más de 85 años en la zona, misma que con el paso del tiempo se convirtió en unidad habitacional. Cuando hablamos de un tema de derechos humanos, y precisamente es un tema de derechos humanos, es porque el gobierno violó derechos fundamentales, lo que en Estados Unidos se conocen como los derechos civiles de los ciudadanos. Entonces, eso sucedió en administraciones gubernamentales previas a la que está actualmente. La fundidora de Ábalos, al sur de la ciudad de Chihuahua, dejó de funcionar en el año de 1993. En el 2003 fue comprada por el gobierno del estado. Desde ese entonces el lugar luce como el último día de labores, con grandes montañas de un desecho tóxico acumulado. Es por eso que los habitantes del sector aseguran que sus hijos están enfermando, preocupación que comparte una experta ambiental. Cualquier rastro de plomo en la sangre de los niños es potencialmente dañino. Esta es la colonia Rinconada Nogales.
El paisaje es acompañado por las enormes montañas negras y las chimeneas donde por años se expidieron los gases, producto de la fundición de metales pesados. En este lugar habitan alrededor de 1.500 familias. La mayoría tienen hijos que presentan similitudes en los padecimientos, lo que mantiene preocupados a los habitantes del lugar. Al plomo, al arsénico. De hecho, la niña, si la puede ver, mire, ella nació con bastante pelo, se le cae mucho. Este es el hogar de 3 adultos y 3 menores. Las más pequeñas son unas gemelas que parecería que tienen pocos meses de nacidas. No, ellas tienen 1 año 7 meses, efectivamente, no se están desarrollando. Como pueden ver, el tamaño es de bebés de 7, 8 meses. ¿Ustedes a qué atribuyen esto? Pues nosotros, mi hija pasó todo el embarazo aquí. Nosotros pensamos que son los montones de tierra negra que están ahí, que es plomo. El abuelo de las gemelas compró su humilde vivienda hace 8 años porque no tenía más dónde asentarse. Desde que llegó, dice que su piel comenzó a presentar problemas de salud. ¿En la casa? Sí. Hans Alejandro es el pequeño que en el 2012, en los exámenes practicados, presentó el nivel más alto de plomo en la sangre. 48.8 fue su nivel, cuando según los expertos los niveles normales son de un máximo de 3 microgramos por decilitro de sangre. Sus padres atribuyen su mal estado de salud por estar expuesto en su escuela, que se encuentra a 50 metros de las toneladas de material con residuos de plomo y otros componentes tóxicos. Ahora se dice que los jales de acá de la fundición de Ábalos es plomo, pero en realidad no nada más es plomo, son 21 metales más. Acá tenemos el arsénico, el azufre, el cadmio, el cobalto. ¿Han sido tus malestares? Me duele la cabeza, me duelen las rodillas, me mareo y se me tapa un oído. Y aparte me duele también. Algunos niños de la colonia presentan deformaciones en los huesos, otros problemas en la piel, pero el más preocupante es la pérdida de memoria y alucinaciones. Ya tiene casi desde el 16 de noviembre que no lo dejo salir a la calle. Tuve que comprar un PlayStation para que no estén en la calle. De hecho, le dije que inviten a sus amiguitos para que no anden en riesgo allá afuera en lo que se pone una remediación aquí en la colonia. A pesar de que existe un gran número de menores enfermos en la zona de Ábalos, Chihuahua, las autoridades dicen que no existe problema alguno. Eso que usted me dice, de que existe evidencia de que hay pacientes con plomo en estos rastreos, no los hemos visto como usted nos los dice. En conferencia de prensa dieron sus versiones anunciando que se atenderán los casos, pero al ser cuestionados por medios nacionales e internacionales, esta fue su reacción. Bueno, muchas gracias nuevamente, les agradecemos su presencia. Ante la evidente problemática de salubridad, los menores fueron trasladados al Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua como parte de la primera fase de atención. Esto con la finalidad de que se realicen análisis clínicos. Por más de 2 horas, las familias aguardaron el exterior del área de urgencias del hospital. Cabe destacar que al momento del ingreso se trató de impedir la labor periodística. No, es que no puedes, mijo. Las muestras serán enviadas a un laboratorio en Estados Unidos y los resultados se tendrán en aproximadamente 3 meses. Fraudes y más fraudes. El saldo, familias en la calle. Les robaron su futuro, les robaron su patrimonio, sus ahorros se los llevaron. Una muestra de ello es el caso Ficrea, uno de los mayores escándalos de estafa a ahorradores en los últimos 20 años. Afectados, 6.800 ahorradores, de los cuales solo 2.500 recibirán el 100% de sus recursos y 4.300 un máximo de 131.500 pesos. Un robo al descubierto. Vea el trabajo de mi compañero Atalo Mata. 6.500 ahorradores que vieron esfumar sus recursos, su patrimonio, su vida completa. Un universo de 45.000 personas afectadas. El caso Ficrea ha tomado inexorablemente relevancia mediática en todo México. Por definición, la empresa Ficrea era una SOFIPO, Sociedad Financiera Popular, que reciben depósitos, créditos, fideicomisos, expedir y operar tarjetas de débito o simplemente guardar el dinero de sus clientes.
FICREA dejó de hacer las cosas bien cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó irregularidades operativas. Por parte de la administración de FICREA. FICREA estaba desviando recursos hacia una empresa no supervisada. También utilizó esos fondos para realizar transferencias al extranjero, compra de muebles e inmuebles, así como gastos personales de sus socios. Esto se tradujo en que los ahorradores se convertían en las víctimas de un monstruo gigante como FICREA, propiedad de Rafael Olvera Amezcua. En marzo de 2014, autoridades financieras comenzaron a hacer la investigación tras algunas sospechas. En noviembre, el fraude ya era de dominio público, lo que ha derivado en múltiples manifestaciones. La angustia llega, la preocupación envuelve y la desesperanza comienza a carcomer a los ahora perjudicados. Estos casos ocurren. El doctor Villagómez del Centro de Investigación y Docencia Económicas lo califica como un fraude deliberado. Sin embargo, es necesario que los mexicanos obtengan una cultura financiera. Muchos trabajadores reciben sus pagos por vía nómina, ya tienen cuentas oficiales, muchos trabajadores tienen sus cuentas de Afore, tiene que ver esto con tasas de interés, tiene que ver con inversión, con rendimientos. Y el problema es que la gente en general, el nivel de lo que yo llamo alfabetismo financiero, la gente normalmente habla de educación financiera, yo hablo de alfabetismo financiero, ¿sí? En realidad es muy bajo. ¿Sí? Hay un fuerte desconocimiento de muchos conceptos. No digo que tienen que estudiar finanzas o economía, estamos hablando de aprender conceptos básicos que están vinculados a estos productos. Y claro, el golpe para los ahorradores también le vino a dar al traste al gobierno financieramente hablando, asegura así el doctor de la División de Economía del CIDE. A nivel de bienestar individual es una tragedia, pero a nivel Estado, a nivel gobierno también es un problema, porque ahora resulta ser que de alguna forma tienen que solventar vía el seguro el repago de esos depósitos que se perdieron, y eso es un costo fiscal eventualmente. Lo que se busca ahora es evitar más casos como los de FICREA, iniciando con los propios clientes. Así como cuando vamos a comprar pantalones, ¿sí? Nos preocupamos por conocer marcas, calidades de telas, ¿sí? Garantía de la tienda donde estamos comprando. Pues meterse a estos instrumentos financieros es como comprar algo. Contactamos a una de las personas defraudadas. Es la señora Lourdes, quien como nuevo adulto mayor, junto con su esposo, decidió invertir en FICREA parte de los ahorros de su pensión. Llegamos a su casa y nos recibió muy amablemente, pero con el corazón lleno de rabia e impotencia. Platica que ella ingresó al portal electrónico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Conducef para asegurarse de que todo fuera legal. Tampoco me llamó la atención, en mi caso, pues la tasa de interés que daban, que tal vez era 2 puntos arriba de lo que da el banco, ¿no? O sea, simplemente es darle pues más valor a tu dinero, más cuando estás pensionado y que le quieres sacar pues el mejor partido. Ella y su familia tenían la confianza en FICREA por los anuncios en los medios de comunicación y promoción diversa. Y la mala noticia hace su aparición. Pues sí, fue un shock tremendo, porque dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Te sientes indefenso, como tus proyectos que tenías se vienen abajo. Es como reconstruirte. ¿Y cómo reconstruirte cuando tienes 60 años? ¿Cómo reconstruirte cuando el tiempo pues ya no es tanto? ¿Cómo reconstruirte cuando a los 60 años quién te da empleo? Y directamente, Lourdes culpa a los encargados de vigilar a las cajas populares y entidades financieras similares. Entraron a revisar desde marzo y les llevó hasta junio. Dices, caray, si en ese lapso hubieran puesto una alerta, un foquito rojo, ¿cuánta gente se hubiera ahorrado este trance? Académicos del TEC de Monterrey visualizan que por mucho que hayan invertido los ahorradores, solo serán 131,000 pesos los que se les reembolsará, de acuerdo con la ley. El profesor Palomar observa anomalías e intereses de más. Una falta de vigilancia de las operaciones que se están realizando. Me parece que este tipo o más bien este asunto en particular, pues bueno, bota
porque hay gobiernos inmiscuidos en los fondos de inversión de FICREA y porque hay, insisto, el Tribunal Superior está metido en eso, ya para que estén defraudando al propio tribunal, pues algo grave está sucediendo. Hay varias líneas de investigación en la PGR, pero en lo que el profesor insiste es en descubrir por qué instituciones como el Tribunal del Distrito Federal y el Poder Judicial del Estado de Coahuila también aportaron recursos. Pero presumiblemente pudieron convencer con viajes en avión, con alguna prebenda en algún yate o alguna cuestión así, a gente para que invirtiera. Entonces, eso lo tendrá que investigar la Procuraduría, si es que así fue. La gente no deja de salir a las calles a protestar, a exigir por lo suyo. A principios de enero de 2015, llegaron hasta la Cámara de Diputados. Creen que es imperioso y urgente reformar la ley. Aquí en el recinto legislativo de San Lázaro, los legisladores mantienen plena confianza de que los recursos les serán devueltos al menos a un 80% de los ahorradores. Sin embargo, con el caso de FICREA, la reputación de muchos salió manchada debido a que dejó de ser precisamente popular. Se desvirtuó el ahorro popular. Ese es el mayor problema que tenemos. ¿Por qué? Porque nadie consideró que hubiese inversiones de 70 millones de pesos como ahorro y crédito popular. Si tienes 70 millones de pesos, te vas a una institución bancaria o a otros esquemas dentro del sistema financiero. El diputado deploró que no se haya aprovechado un momento legislativo clave para colocar candados a tiempo. Yo creo que también habría que investigar, repito, quién tuvo la brillante idea de no tocar esta ley en la reforma financiera. Así de sencillo. Porque no estaban protegiendo a pequeños ahorradores, estaban protegiendo a una buena cantidad de ahorradores que oscilan en más de 10 millones de pesos, que eso no puede ser un ahorro popular. Daniela estaba en periodo de gestación y dice que la impresión generada por la pérdida de su inversión en FICREA terminó con su embarazo. Ella nos solicitó guardar el anonimato solo de su rostro. Voy al doctor, es un bebé de alto riesgo y bueno, en reposo, pero al seguir escuchando tantas cosas, pues mi bebé ya no aguantó, ¿no? Y que nos insultaran y que dudaran de nuestra inteligencia, eso me afectó mucho. Su padre acababa de morir y le dejó 3 millones de pesos, los ahorros de toda una vida, mismas que confiaron a la prestadora de servicios financieros. Acudir a una marcha, reunirse, compartir penas y dolores entre afectados, le ha servido para cobijarse ante el amargo momento. El día que fui a dejar unos papeles, yo tenía muy poquito de haber perdido a mi bebé. La gente me abrazaba, yo lloraba, decía, no puedo creerlo, o sea, ya somos una familia. Empecé a conocer muchísima gente que se preocupa por mí. Eso ha sido muy, muy bueno para mí, muy reconfortante. Y buscamos a la parte legal. En el despacho Regalado y Galindo encontramos a uno de los abogados defensores de los defraudados de FICREA. El licenciado Regalado representa al menos a 50 de quienes lo perdieron todo o parte de su patrimonio. Mantienen la esperanza en que el gobierno pueda solventar los recursos desviados. Fuera de las cantidades que los afectados recuperen a través del seguro de protección al ahorro, que sabemos que son 131,000 pesos, el excedente que no lo recuperen a través de ese seguro puede reclamarse a través de esta vía. Y sería ese excedente el que, si se acredita la actividad irregular administrativa, tendría que cubrir el Estado. La ley es muy clara. Esa ley está destinada para indemnizar a todos aquellos gobernados que, sin tener ninguna obligación legal de soportar un daño, se ven afectados por una actuación irregular de un funcionario público. El abogado dice que el dueño de FICREA, Rafael Olvera, tiene inmuebles en el Distrito Federal, en el Estado de México y también en Guerrero, lo que ayudaría a capitalizar el pago para los ahorradores. Califica como inaudito que existan huecos aprovechados por instituciones públicas para redituar ganancias millonarias. La federación encargada de supervisar en forma auxiliar a FICREA, la Federación Atlántico-Pacífico, también había invertido. Y eso está igualmente prohibido por la ley. O sea, no puede ser que el órgano encargado de supervisar a una sociedad financiera también tenga inversiones y depósitos en esa entidad financiera. Desde luego hay un conflicto de interés,
pero además una prohibición expresa en la ley. Los puntos están sobre la mesa. El caso está siendo investigado y los defraudados esperan la justicia. El astuto FICREA logró su objetivo. Aún falta el desenlace de esta historia que parece no tener plazo mínimo. Mediante la cual llevaba a cabo operaciones fraudulentas. Le informó Atalo Mata. Otón. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.